Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso en su programa El Buen Consumidor. Ustedes recordarán que en nuestros inicios nosotros teníamos una sección estrictamente para la familia y hemos defendido mucho a la familia porque veíamos que era la cuna, el seno donde se podía formar a los nuevos ciudadanos, ¿no? Para ello hemos invitado hoy día al doctor Johan Leuridan-Huyss, con quien vamos a tratar un tema que ustedes nos han estado preguntando, ¿no? ¿Qué es la teoría de la ideología del género? ¿Qué cosa es lo que desean? Muchos de ustedes se han mostrado críticos y ahora sí vamos a desenmascarar esto. Yo me siento muy halagada, muy orgullosa de que mi mentor, el padre Johan Leuridan, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, filósofo, ¿no? Maestro de vida, responsable del movimiento Fe y Cultura, que tiene una propuesta interesante para todos nosotros frente a todos estos dichos y sobre todo a estas teorías. Muy buenos días, padre. Sí, buenos días, Zoila. Muy bien. Padre, estamos preocupados porque estamos viendo noticias completamente adversas y que de alguna manera maltratan a la familia, ¿no? Una cultura de la vulgaridad. Y para usted, ¿cuáles son los problemas más graves que atraviesa la familia? Sí, los problemas actuales de la familia tienen que ver con toda una problemática en general de toda la sociedad y de todas las sociedades. Si vivimos en una cultura actual que está marcada por el individualismo. Yeah. Es decir, en reacción contra dictaduras de épocas pasadas, se ha pasado a defender la persona, el individuo, y eso es muy importante. Entonces, porque el individuo reclama sus derechos y es consciente que es una persona con derechos y con mucha razón reclama sus derechos. Sin embargo, se está llegando a otro límite, estamos ya entrando en una situación, el individuo solo piensa reclamar sus derechos, pero ya no tiene la conciencia que tiene también obligaciones, porque los derechos de otros son obligaciones para mí. Y en época individualista se olvida de sus obligaciones y atrae muchos problemas de individualismo. El individualismo es lo mismo como el egoísmo. Entonces, ninguna sociedad, desde lo más pequeña la familia hasta más grande el país, no puede funcionar bien si todo está marcado por individualismo e egoísmo. El individualismo es algo que afecta directamente a la familia, ¿no? Afecta a todo el país y evidentemente también a la familia. Por eso en la familia se ha dado últimamente una problemática especial. Felizmente las autoridades a nivel mundial se han dado cuenta que hay un problema de machismo en las familias, pero equivocadamente echan la culpa solamente al hombre. El varón sería el origen de toda esta problemática, de la violencia y los feminicidios. Y se olviden de que el Estado en toda la época liberal se ha mantenido ajeno a todo lo que es la familia. No se han preocupado y han permitido en un sistema democrático cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, el gobierno no interviene. Y no se han dado cuenta de la importancia de la familia para la sociedad. Lo que se ha llamado también la libertad negativa. Está prohibida hacer el mal, pero no se preocupan en indicar lo que es el bien. La persona humana debe buscar el bien, porque el amor tiene un aspecto biológico, pero también tiene un aspecto espiritual. Y este aspecto espiritual se ha perdido. El amor espiritualmente significa buscar el bien y hacer el bien a la otra persona, en la familia y en toda la sociedad. Ahora esta problemática del machismo no es solamente en América Latina, como muchos piensan, sino es a nivel mundial. En Europa, países considerados como muy desarrollados, la situación es peor que en América Latina. País, por ejemplo, como Suecia, es el país con más problemas en Europa, pero también están con estos problemas en Inglaterra, Francia, etc. Y también hay países donde no se habla de esto porque las mujeres no se atreven a denunciarlo en las comisarías.
porque no son recibidos en estos países, en Europa. En ese sentido, el Perú está más avanzado porque se ve una clara lucha Apágalo mejor. en defensa de la mujer y protestas por lo que está ocurriendo. Y no se dan cuenta de que la familia es el fundamento y la base de la sociedad. Lo dicen las Naciones Unidas cuando en el año 48 se reúnen en Europa para fundar las Naciones Unidas. Una de sus declaraciones es: la familia fundamenta la sociedad. Todas las iglesias, como la católica, los evangelistas, también ven la familia como la célula de la sociedad. Un destacado, uno de los mejores filósofos actuales en el mundo, Axel Honneth, de Alemania, él dice: no se podrá poner en duda el significado político-moral de la esfera familiar, pues que las condiciones psíquicas para casi todas las actitudes que el individuo debe tener, todas las actitudes, todas las capacidades que el individuo debe tener, en virtud de sus competencias y sus habilidades individuales para interceder por los asuntos de la comunidad mayor, toda la gran sociedad, amén de todos sus vínculos con comunidades particulares, las familias se crean dentro de familias intactas, confiables e igualitarias. Lo mismo afirmó también Aristóteles 300 años de Cristo, que la familia es el ambiente donde el hombre aprende a amar. El amor y la pertenencia, dice él, son los fundamentos de la familia. Una persona que no ha recibido esta escuela del amor a pertenencia es una persona que no tiene la paz en sí mismo y es una persona que va a ser un problema en la sociedad. Con mucha facilidad va a pasar a agresión verbal o física. Porque en la familia los padres aman a los hijos reconocen ese amor y aman a sus padres. Entonces surge una pertenencia. El hijo aprende y recibe un amor y es consciente que recibe este amor. Una persona que recibe un amor y es consciente de este amor en él es una persona que vive en sí mismo la paz. Es precisamente por esta escuela de amor que es la familia y por su pertenencia con otras personas. En diferencia con los animales, cuyo comportamiento está determinado prácticamente después de nacer, pero en este mundo no hay libertad, no hay cultura, no hay historia. La persona humana, al contrario, nace totalmente indefensa. Es una persona que necesita ayuda en todo para aprender a caminar, recibir la comida, aprender a pensar, aprender a tratar a sí mismo, aprender a tratar a los demás. Es decir, para valorar a sí mismo, debe haber un amor a sí mismo, pero al mismo tiempo debe aprender el amor a los demás, convivir con otras personas. Todas esas condiciones fundamentales crean un ambiente de familiar. La ley y la tendencia actual de la teoría del género quiere quitar esa responsabilidad de la familia y que será los centros educativos, el colegio, que van a dar esta formación. Eso es imposible. Un profesor tiene cientos de alumnos, después de un ciclo o un año se cambia de profesor y se cambia de profesor en cada curso y no existe este ambiente psicosocial que menciona el filósofo, porque no hay este contacto permanente como lo encontramos en la familia. El profesor enseña, no educa. El profesor transmite sus conocimientos, sus teorías científicas, y puede existir un diálogo con el profesor, puede existir una cierta amistad pasajera, y además la familia no es amistad, la familia es educación, donde la amistad es solo una parte, pero la familia es mucho más que la amistad.
Padre, por ejemplo, hemos escuchado que hay mucha gente, cuando se hablaba de la alimentación saludable, muchos periodistas, mucha gente decía, no, con mis hijos no se metan, yo alimento a mis hijos como me dé la gana, pero en cuestión de la teoría de género, ¿no? ¿Por qué si ahora todos se callan, todos reciben la teoría como si fuera la ideología de género, como si fuera algo bueno, saludable? Porque ya está demostrado que a partir de la existencia de la ideología de género, no ha cambiado los feminicidios, sigue la violencia intrafamiliar terriblemente. Entonces, la ideología de género no ha hecho que se cambie la mentalidad para que la mujer no siga siendo vulnerable, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de esta teoría, de esta ideología de género? No se puede acusar a teoría de género que no ha logrado nada porque recién tiene pocos años. Lo que yo estoy diciendo es que la teoría es equivocada. Y a largo plazo va a fracasar. La teoría de género es una buena intención. Evidentemente hay un problema y se debe hacer algo. Y la teoría, y por primera vez en la historia, las autoridades se están preocupando por esta problemática. Pero eliminar la familia no es una idea nueva. Ya surgió 300 años antes de Cristo con Platón, que también separaba la familia de la pertenencia en la participación en la sociedad. En la sociedad solamente estaban los que hacen el trabajo, en esta época era la pesca, la caza y sobre todo el agro, la agricultura. Después estaba el grupo militar para la defensa del país y los dirigentes, los magistrados, eran todos hombres y solo por falta de hombres podrían participar una mujer, pero la mujer estaba totalmente apartado y formaba una comunidad aparte, y igualmente los niños. No existía la familia. Entonces, eso da, su discípulo Aristóteles refutó esa teoría, pero en general en la historia podemos decir que la mujer ha sido subestimada y la cultura ha sido hecha por los hombres. En los últimos siglos ya vemos grandes cambios, ya hay muchas mujeres que llevan a la presidencia, a ser primer ministro, a ministros. Es un proceso muy positivo y creo que es un proceso que está en camino, y creo que es un error querer entrar con la teoría del género para algo y que ya está en camino de cambios importantes. Lo que se deben hacer los gobiernos es preocupar por las familias, apoyar las familias y precisamente orientar en las escuelas sobre el sentido de las familias. Hacer reuniones con los padres de familia para explicar cómo debe funcionar una familia. Pero no enseñar la teoría democrática donde los otros pierden toda autoridad sobre los hijos. Los hijos tienen el mismo nivel de autoridad que sus padres, por esa democrática, todo el mundo es igual. Con esta teoría se está eliminando todo el sentido fundamental que hemos explicado de lo que es la familia como amor y pertenencia. Como amor y pertenencia, que ahí se origina todo. En este contexto donde el hijo negocia con el papá en lugar de ser formado y educado, estamos entonces formando o deformando la idea de la familia, porque estamos haciendo que el niño también sea individualista. Sí, evidentemente, pero también esto va acompañado de un concepto muy de moda desde la modernidad, la autonomía de la persona. Pero un niño no sabe cómo educarse, cómo vestirse, cómo sí, hay todo un proceso. Un primer proceso de la niñez, y después viene un proceso que el niño ya se va haciendo adulto y se va a independizar sus padres y va a hacer su propia vida. Todo eso es positivo, es reconocer. Pero ese es un proceso posterior. Hay varias etapas. Se debe reconocer que el niño necesita recibir de sus padres el amor para poder también aprender dar el amor a otras personas. Es un proceso. La autonomía arranca desde cierta edad. Es normal que hay diálogo, conversación, y puede haber también discrepancias en la familia, todo es normal, pero es un proceso. No se puede
eliminar este proceso. No se puede marginar completamente este proceso, por como hemos explicado, los profesores en los institutos tecnológicos, en los colegios, no van a poder reemplazar a la familia. Solo van a dictar un curso sobre teoría del género. El alumno va a tener que dar un examen, se va a preocupar, aprobar el examen, pero nada más. Cuando va a su familia va a volver a encontrarse con la familia tal como funciona. Y los padres van a tener más influencia del colegio. Es posible que mucha gente no protesta, pero eso no significa que están de acuerdo. También es una novedad y vienen de las más altas autoridades del mundo y de los países. Entonces la gente se pone a pensar, evaluar y ya veremos en el futuro cómo resulta. Cómo resulta después de todo. La familia también educa, forma en valores, pero también forma las emociones del nuevo ser humano, ¿no? Precisamente los valores tienen un aspecto emocional, de afectividad. La persona humana es afectividad, pero acompañada por la razón. Lo fundamental es la actividad, pero no puede ir solo la actividad, sino caemos en sentimentalismo. Por ejemplo, padres que engrían a sus hijos es un gravísimo error, es un sentimentalismo equivocado, porque no van a poder entenderse con otra persona. Imposible que van a formar matrimonio. Entonces, los afectos son fundamentales, pero deben ir acompañados por la razón, por la verdad, que indique cuáles son los valores, cómo uno debe actuar. Pero el afecto es fundamental porque ayuda precisamente a poder conllevarse con las otras personas. Sí, lo leí acá en su libro, en la página 377, dice que el engreído confunde el amor con egoísmo. Entonces va a ser una persona incapacitada de ser empática, de querer estar al lado de sus padres. La familia educa, el colegio, el instituto, la universidad forman, enseñan, complementan el hecho de que esta persona pueda participar en la sociedad o se desarrolle profesionalmente. Padre, nosotros, por ejemplo, nos preocupamos por ser buenos profesionales, nos preocupamos por ser buenos ingenieros, doctores, abogados, o hasta obreros, ¿no? Porque hay la rama del mando medio. Pero no tenemos quien nos enseña a ser buenos padres. Es muy importante lo que usted está diciendo en este momento. Hay una enorme preocupación por el desarrollo de la ciencia y más que esto hoy en día por la tecnología. Eso es muy positivo. Si hace unas años atrás había solamente unos 2.000 millones de hombres en el mundo, hoy en día estamos llegando de 7.000, 8.000 millones, y esto gracias a la ciencia y la tecnología. Para la gran mayoría de la población humana, las condiciones de vida han mejorado muchísimo y la gente ya no muere a los 40 años, sino a los 80, 90. Entonces todo eso es positivo, pero desgraciadamente se ha enfocado esto de una manera unilateral. Hay una gran preocupación exclusiva, la preocupación es buena, pero exclusiva no, por la formación científica tecnológica. Eso lo vemos en todas las leyes de educación en los países. Y se olvidan lo que usted menciona, la formación ética. Y la ética es la pregunta por el sentido de la vida. Porque no es suficiente ser un buen científico, un buen técnico, si no puede convivir con otras personas. Y vivir con otras personas implica necesariamente vivir los valores, el respeto, la justicia, la fortaleza, la templanza, la generosidad, solidaridad en la familia y también a nivel nacional. Esto falta precisamente en los planes de estudios de todos los misterios que se llaman educación, pero no son de educación, son de enseñanza, precisamente en enseñar la importancia de la ética en la vida de la persona humana. Muchos piensan que la ética es aburrida, pero la ética es la pregunta fundamental. ¿Cómo puedo vivir con otra persona? Y no puedo vivir con otra persona si no reconozco sus derechos, la justicia. Si no tengo la energía, la fortaleza para luchar para que exista justicia.
Y la templanza, la tercera gran virtud reconocida en la historia, es saber sacrificarse. Uno no puede convivir con otra persona si no sabe ceder. En el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, esposo y esposa, deben saber ceder para poder entenderse. Y también frente a los hijos, los sacrificios. Precisamente las familias vemos los grandes sacrificios con los padres, mandan a sus hijos a los colegios, a las universidades, y se sacan muchas cosas de su propia vida para que sus hijos sigan adelante y tengan un buen futuro. Padre, un tema también que me gustó mucho de su libro fue la ejemplaridad. En la familia el padre y la madre son ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso. Le dicen al niño, no veas esa película, pero el papá la ve y lo manda a dormir a él. O de repente el papá, por no hacerse problemas, deja ver al niño la película. O le dice, no hables malas palabras, no hables lisuras. Y el papá comienza a gritar por ahí. Este tema de la ejemplaridad para la familia es fundamental. Bueno, a nivel nacional, los presidentes, los congresos de la República dan leyes, dan resoluciones presidenciales para dirigir el país. Pero un padre de familia, una madre de familia, nos dan un reglamento, nos dan leyes, recomiendan, conversan, pero transmiten su amor por medio del ejemplo. Normalmente a nivel nacional también las autoridades políticas, judiciales, los grandes líderes del país deben enseñar no solo por leyes, sino por ejemplos. Como dice un filósofo, la ley coarta la libertad, pero el ejemplo cambia el corazón. Si la ley obliga, pero el ejemplo cambia el corazón. Una persona que ve un buen ejemplo, que está bien atendido, que se sienta amado, esta persona también va a seguir este mismo ejemplo, también va a aprender a amar y tratar bien a las otras personas. Eso lo ha aprendido usted. Ninguna ley hace bueno al ser humano, solamente en el amor. Una pregunta que también están haciendo acá en el chat de la radio. Lamentablemente no hay una educación ni una formación coherente, y hay muchas personas que distorsionan el término de la ética, ¿no? Porque siempre dicen, esa es tu ética, esa es mi ética. Ese es un relativismo en el que están cayendo por falta de conocimiento. Bueno, esto de la problemática actual mundial no es solo en el Perú, sino a nivel mundial existe este problema que me he señalado del individualismo por una interpretación exagerada de la autonomía de la persona humana. La persona humana es autónoma, sí, pero la persona también es un mendigo. Una persona mendiga el amor a la otra persona. La persona mendiga la sociedad que le enseñan. La persona mendiga que le dan trabajo. Es decir, uno puede reclamar sus derechos, pero el reclamo, la exigencia también es un pedido. Es decir, no podemos lograr nada si no colaboramos entre nosotros mismos, si no apoyamos entre nosotros mismos. Entonces, está bien la autonomía, la persona debe educar a sí mismo y la persona debe dar un buen ejemplo, pero no lo puede hacerlo si también no toma en cuenta los otros, lo que hemos dicho al comienzo, la obligación. Aparte de hablar de los derechos humanos, también debíamos hablar de las obligaciones humanas. Padre, me dicen que le haga una pregunta. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en el norte del país? Un policía dispara a un ladrón y lo meten a la cárcel, 5 fiscales. Un ladrón dispara a un policía y no pasa nada. Ahora otro policía también ha disparado a un ladrón y le tiene que indemnizar. ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, ahí se refiere a una problemática muy amplia y muy profunda. En Europa hay países donde una persona mata, se dice no ha tenido una buena educación, no es responsable de sus actos, le mandan para un año al instituto de rehabilitación, después de un año lo dejan libre y claro, vuelve a matar, vuelve a violar y matar. Entonces hay una gran discusión, sobre todo entre psicólogos, psicoanalistas, jueces, todo el Poder Judicial sobre ese tema, porque si lo dejan libre, vuelve a matar.
Si no es responsable de sus actos, pero sí mata. Es todo un problema. Sobre eso está ahora mucha reacción, porque una persona que se implica de la sociedad no puede andar libremente en la sociedad. Entonces también la policía está limitada porque teman disparar porque son culpables. Exacto. Y como usted dice, el delincuente dispara y a veces ni lo sancionan. Ese es un debate muy importante y hoy en día creo debe estar en camino mucha reflexión, estudio y conversaciones al respecto para ver cómo se resuelve esta problemática. Pero el problema de fondo es esta gente no ha tenido familia, no ha tenido educación. Entonces, los ministerios de educación deben preocuparse precisamente de promover la vida familiar, indicar cómo debe ser la familia y apoyar las familias y sobre todo ver para que los padres, la madre y el padre estén presentes en el hogar. A veces los horas de trabajo, las dificultades del tránsito lo hacen difícil para que la familia camine bien. Muy bien. Queridos amigos, este libro que ya les había recomendado, El sentido de las dimensiones éticas de la vida, del doctor Johann Leroy Danhuis, es muy importante porque nos da un panorama completo de cómo hemos evolucionado en el pensamiento, pero lo más importante, que el libro tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la invitación? Bueno, la propuesta fundamental es que deben volver a tomar en cuenta la antigua teoría de las virtudes, hoy en día llamado los valores, porque ninguna sociedad, ni la más pequeña ni la más grande, puede desarrollarse normalmente si no basamos nuestra vida en los valores entre las personas, que es el único camino para que tanto la familia como la sociedad camina bien. Muy bien, los valores. Y tenemos que volver a elaborar un pensamiento a partir del amor, que se ha perdido en toda la modernidad, no se habla del amor. Y el amor entendido en el sentido espiritual de buscar el bien y hacer el bien, no solamente no tratar de hacer el mal, sino tratar de hacer el bien, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, los ciudadanos a las autoridades a los ciudadanos. Eso es todo. Padre, muchas gracias de todo corazón ya yo había dicho que algún día lo iba a tener acá y le agradezco de corazón que nos haya ampliado estos temas que son tan importantes para que nosotros también, como el programa Defiende al Consumidor, entender que lo primero que tenemos que hacer es amarnos para no ser egoístas, ¿no? Y es tener un consumismo que no nos permita desarrollarnos como seres humanos. Muchas gracias, Zoila. Gracias a usted.